Vamos a tener un momento de oración para iniciar nuestra lección en esta mañana. Señor y Dios, nosotros te agradecemos tu bondad para con nosotros al concedernos el que nos hayas invitado a reunirnos contigo para adorarte y exaltarte. Señor, nosotros queremos adorarte en espíritu y en verdad. Nosotros queremos que nuestras alabanzas puedan no solo llegar a ti, sino que puedan ser escuchadas para que el mundo conozca que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres excelso sobre todas las cosas. Te pedimos, oh Señor, que al considerar el tema de la adoración, nosotros no solo podamos ver la seriedad de este asunto, sino que nos comprometamos a tener una adoración siempre bíblica. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Denme 2 segundos. Queremos promover este librito que me lo acaban de regalar. ¿Cómo se puede tener? Se escribe a Library Chapel. Se llama El Principio Regulativo de la Adoración, de Sam Waldron. Pero si quiere tenerlo más fácil, usted pone Principio Regulativo de la Iglesia Waldron, PDF, y usted lo va a encontrar gratis en internet y lo puede descargar a su disco duro. Yo soy fanático del libro más que de leer en pantalla, en computadora. Yo no puedo. Aparte que me da, o sea, si estoy estudiando, estoy leyendo un libro, me acuesto en el sofá o me siento en el sillón, puedo marcarlo y eso no lo puedo hacer en la computadora. O bueno, sí lo puedo hacer ya, pero hoy estaremos considerando en nuestro estudio de la confesión el capítulo 22 que se titula De la adoración religiosa y del día del Señor. El foco de atención de este capítulo es la adoración en el nuevo pacto. Mis amados hermanos, este es un tema de gran importancia para el pueblo de Dios. Nosotros vivimos en una época donde personas piensan que están ofreciendo una adoración verdadera cuando en realidad no están haciendo tal cosa. Dios ha mostrado la manera, la forma, o como decimos, el qué y el cómo de la adoración. Y espera que su pueblo se acerque a Él como Él lo ha determinado. Ahora, noten que estoy hablando de la adoración en el contexto de la iglesia, la adoración pública, la adoración que rendimos a Dios como pueblo de Dios. Noten que estoy hablando de la adoración en la iglesia evangélica. No estoy hablando de la adoración, no estoy diciendo, tenemos que tener cuidado con la adoración que ofrecen las sectas heréticas. No estoy hablando de eso. Es muy fácil descubrir la adoración falsa cuando esta viene de herejes. Cuando pensamos en aquellas ceremonias de la iglesia católica romana, lo que se llama la misa, es muy fácil ir a la Escritura y que todo el mundo salga convencido de que tal cosa es una herejía. No tendremos ninguna dificultad en ese sentido. Pero nuestra preocupación no es eso. No está centrada nuestra clase en lo que es la falsa adoración que presentan las sectas, sino que está centrada en la adoración que muchas veces rinden los hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Mis queridos hermanos, la Escritura sigue siendo la verdad. Y en ella Dios enseña que Él busca verdaderos adoradores. O sea, si hay verdaderos adoradores, ¿qué implica eso? Si hay verdaderos adoradores, ¿qué implica eso? Que hay falsos adoradores. Si no diría la adoración o los adoradores, Dios busca adoradores. No, Jesús en Juan 4:23 dice que los verdaderos adoradores, o sea que implica que hay falsos adoradores. Miren lo que dice Juan
Espérense. Siempre me pasa. Alguien que lea el texto. Hay varias cosas que dice el texto. Hay verdaderos adoradores, por lo cual hay falsos adoradores. Los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca esos adoradores. Mis amados hermanos, este tema es de crucial importancia. Y aunque para algunos este tema es muy conocido, para otros probablemente será algo nuevo. Y no importa si conoces mucho del tema o conoces poco o no conoces nada. Mis amados hermanos, atiendan aquí. Este es un tema que hay que grabarlo con cincel en el corazón. Estamos hablando de la adoración que rendimos a Dios. Miren cómo lo dice Douglas Kelly. Alguien que lo lea. Dice que es el ejercicio más elevado en el que un ser humano puede estar involucrado. Este capítulo sigue muy de cerca a la declaración de Savoy con una ligera variación. Por ejemplo, en el párrafo 5, los autores de la confesión, de la declaración de Savoy, dice que debemos adorar a Dios, dice, debemos amonestarnos unos a otros con salmos. La confesión de fe de Londres de 1689 dice que debemos amonestarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es la variación que hay entre la declaración de Savoy y la confesión de Londres. ¿Por qué? Porque los autores de la confesión de Westminster y los autores de la declaración de Savoy estaban convencidos que en el contexto de la iglesia, en la adoración pública, solo debían cantarse salmos. Los bautistas no tenían tal convicción. Tenían la convicción que obviamente se debía adorar a Dios con salmos, pero como dice Pablo, tanto en Efesios capítulo 5, si mal no recuerdo, como en Colosenses, dice que debemos amonestarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es la variación. Y en este sentido, yo creo que debemos darle un punto más a la Confesión Bautista de Londres de 1689. Sin duda alguna, mis amados hermanos, tanto en la Confesión de Westminster, como en la Declaración de Savoy, como en la Confesión Bautista de Londres del año 1689, encontramos un importante aporte al pensamiento reformado. En algunos contextos, luego de la Reforma decididamente hizo serios pero tímidos cambios en cuanto a la adoración pública. Aún Calvino, aunque él insistía en la simplicidad de la adoración, o sea, que todo en el culto público debería caracterizarse por simpleza, aún así, Calvino no llevó a la Reforma en el área de la adoración pública al lugar donde debía ir. Probablemente Calvino estaría de acuerdo con todas las declaraciones que hacían los puritanos en cuanto a la adoración pública. Pero estar de acuerdo con una declaración no es igual a aplicarlo. Y fueron los puritanos donde llevaron la adoración al lugar que entiendo, de acuerdo a las Escrituras, que debe estar la adoración pública. Por ejemplo, un cambio tan sencillo como esto aquí. Antes de la Reforma, el púlpito estaba a un costado. ¿Qué estaba en el centro del local? La mesa de la misa. Cuando viene la Reforma protestante,
con Calvino, Knox y todos los grandes reformadores incluidos. ¿Saben dónde estaba el púlpito? Se mantenía al lado. Vinieron los puritanos y dijeron, no puede ser. Uno ve en las escrituras que el centro de la adoración pública del nuevo pacto es la predicación de la palabra de Dios. No, si eso es así, no debería estar el púlpito a un costado. Tiene que estar en el centro, por cuanto es el centro del culto de adoración. La predicación, la exposición de la palabra de Dios. Para Calvino, y yo estoy dando un contexto histórico que es importante para entender el capítulo. Perdónenme la larga introducción, pero yo creo que es importante. Para Calvino, la polémica en cuanto a la adoración significaba luchar contra la autoridad de la iglesia romana medieval. La preocupación central de Calvino en esta polémica siempre tenía que ver con la exclusión de ceremonias que oscurecían a Cristo. En las instituciones de la religión cristiana, Calvino argumenta lo siguiente: las pompas teatrales de los papistas que usan sus ritos sagrados. Él lo que le importaba es eliminar toda la pompa del culto católico romano. De ahí que él insistiera en la simpleza de la adoración. Y mis amados hermanos, esto es importante, yo no estoy minimizando. Un culto teatralizado está fuera de todo, está fuera de lugar. Cabe en, ¿cómo se llama un teatro famoso aquí? Un teatro famoso, ¿no van a teatro ustedes? Bueno, eso es en Cuba, el García Lorca. ¿Aquí hay un García Lorca también? Ok, eso cabe allí, pero en la adoración pública no. Y yo voy a probar el porqué. Pero él estaría de acuerdo con que hubiera ceremonias en el ejercicio de la piedad que nos llevaran directamente a Cristo. Y para mí, o sea, eso suena lindo, perfecto, no hay ningún problema, estoy de acuerdo. El asunto es cómo tú aplicas eso a la realidad. Cómo tú pones ceremonias que en vez de oscurecer a Cristo, la Iglesia Católica Romana, lleven a la gente a Cristo. Ahí es donde no estamos de acuerdo cómo aplicar ese principio. Un teólogo, que no tengo deseo de propagandizarlo, dice lo siguiente, y cito, déjenme ver si está aquí, a ese Calvino, no tenía la foto del ID, así que ahí, es lo mejor que pude conseguir. Ahí, no, espérense, todavía, a ver, déjenme ver, no, quédense ahí. Miren lo que dice un teólogo acerca de las diferencias entre Calvino, Lutero estaba allá bien perdido, Lutero, Calvino y los puritanos. El punto de vista de Calvino sobre la regularización de la adoración puede formularse como libertad para adorar de cualquier manera justificada en la Escritura. En otras palabras, se permite todo lo que sea consistente con la vida del pacto. Suena lindísimo. ¿Cómo se aplica eso? A diferencia del luteranismo, este principio no permite todo lo que está prohibido. Sin embargo, los principios luteranos proporcionan una dirección positiva insuficiente. A diferencia del principio regulativo de la adoración de Westminster, este principio no requiere un mandato o una necesidad lógica para garantizar una forma de elemento. Está hablando de la adoración luterana, dice que no necesita un mandato lógico para establecer una forma o elemento en la adoración. La forma de Westminster, dice este hombre que obviamente no es reformado, por eso no estoy dando crédito, dice es demasiado restrictiva. Y yo estoy contento con eso. Lo que sugiere este teólogo es que debido a que Calvino defendió la inclusión de ritos y ceremonias en la adoración bajo la rúbrica de adiáfora. Adiáfora es una palabra que significa lo indiferente, lo neutro. Calvino creía que en la adoración podían ser utilizados elementos indiferentes. No puedo reconocer un elemento indiferente en la adoración.
Y ustedes verán por qué. Calvino deseaba incluir ciertos elementos distintivos de los identificados, tales como el principio regulativo de la adoración. Es lo que decía hace un momento. Él estaría de acuerdo con las directrices de los puritanos. Pero un análisis más cuidadoso de Calvino lleva a la conclusión de lo que Calvino tenía en mente era la celebración de algún día especial. O sea, él entendía que en el culto de adoración tú deberías ser simple, pero tú podías añadir ciertos días de adoración y ahí podías incluir la adiáfora, lo neutro. Si siempre nos reunimos a adorar, entonces siempre debemos usar los mismos principios. No importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o diciembre. Si nos reunimos a adorar como iglesia, debemos usar los mismos principios. Sin embargo, los progresos en el tema de la adoración pública, cuando Calvino, no fueron suficientes. Ni siquiera entiendo que lo llevó a donde debía estar. ¿Por qué lo sé? Por lo que vino la siguiente generación. En tiempos de Calvino, la adoración, pudiéramos decir, fue bastante ordenada. Lo que vino después nos lleva a la conclusión de que no se hizo en realidad grandes cambios. ¿Por qué? Porque no fuiste claro. Los axiomas que estuve presentando tienden a ser juzgados, depende la opinión de cada cual. Y es mi problema con la perspectiva de la adoración de Juan Calvino. Ahora sí, J.I. Parker. Alguien que me lea esto, por favor. Cuando los puritanos señalaron algunos de los disparates del libro de oraciones como intolerables, cuando desafiaron el principio de que cada iglesia tiene la libertad de ordenar ceremonias no bíblicas en la adoración donde éstas parecen conducentes a la edificación y la reverencia, cuando repudiaron todas las oraciones establecidas, cuando rechazaron arrodillarse en el culto público, el año cristiano, la comunión semanal y la práctica de la confirmación, de hecho no estaban volviendo a Calvino, sino alejándose de él. Aunque como dice Horton Davis, es dudoso que se dieran cuenta de eso. Como vemos aquí, J.I. Parker cita todas las cosas a las que los puritanos se opusieron. Y algunas de ellas, Calvino las hacía. O sea, no Calvino, en la iglesia en tiempos de Calvino, la iglesia de Ginebra. Es cierto que los puritanos, a la cabeza este señor, John Owen, se preocuparon y se ocuparon en el principio regulativo de la adoración en un contexto muy diferente al de Calvino. Es verdad. Owen, en el año 1662, el año en el que nació María II de Inglaterra, un nombre sumamente importante. María se casaría con un hombre llamado William de Orange, un príncipe holandés. En Inglaterra, cuando ellos dos suben al trono, sucediendo a Jacobo II, el trono de Inglaterra y la adoración cambiaron por completo a partir de ahí. Pero él predicó este sermón, un sermón llamado Discursos sobre las liturgias y sus imposiciones, y ahí empieza a establecer lo que se llamaría luego el principio regulativo de la adoración. Aunque ya la Westminster lo había escrito, pero él da una dimensión no solo escrituraria, sino específica en cuanto a lo que debía hacerse en la adoración. Él lo predicó en el año en el que Carlos II, hijo de Carlos I, al que el Parlamento le había cortado la cabeza unos años antes. Estoy loco por meterme en la historia para que entiendan el contexto. Carlos II expulsó a 2,000 clérigos, a 2,000 pastores pro-puritanos de la iglesia, porque no estaban dispuestos a ajustarse al libro de oraciones de la iglesia anglicana, donde tú debías hacer en el culto de adoración lo que ese libro de oración prescribía. Y no importa, a ellos no les importaba si estaba bien o estaba mal. Había algunas cosas que no estaban bien. Lo que le preocupaba a los puritanos es que en cuanto a la adoración,
No debía haber otro libro que impusiera en cuanto a ese tema que no fuera este libro. Entonces ellos estaban completamente en desacuerdo con que hubiera uniformidad. A los anglicanos les encantaba eso, la uniformidad. A los puritanos no les importaba la uniformidad. ¿Saben lo que les importaba a los puritanos? Seguir lo que la Escritura decía. En el año 1688 sucede en Inglaterra lo que se llamó la Revolución Gloriosa o la Revolución Incruenta. Jacobo II quería imponer ya no el anglicanismo, él quería imponer el catolicismo romano. No estoy hablando de Carlos I. Carlos I tiene un primer intento, le cortan la cabeza de volver al catolicismo. Tienen que salir huyendo Carlos II y quien sería Jacobo II de Inglaterra, eran hermanos. Carlos II muere sin dejar descendencia legal. De hecho, deja un hijo bastardo que luego lucha por el trono y Jacobo II le corta la cabeza. Y Jacobo llega al trono luego que Carlos II, su hermano, muere y quiere instaurar por decreto el catolicismo romano. Y el parlamento nuevamente se opone. Y estuvieron así de cortarle también la cabeza a Jacobo II. Tienen misericordia de él y huye a Francia. Y empieza a gobernar María II de Inglaterra, hija de Jacobo II, y su esposo Guillermo de Orange. Ambos no eran perfectos, pero eran protestantes. Y gracias a esa instauración en el año 1688 y la tolerancia religiosa que vino como consecuencia, que se pudo publicar en el año 1689, la Confesión Bautista de Londres del año 1689, que fue escrita mucho antes, pero no pudo haber sido publicada por asuntos de persecución. Así que Owen y los puritanos estaban muy preocupados en que la adoración pública se ajustara a lo que enseñaba las Escrituras. Lo que Owen proponía no era el desorden y la espontaneidad, sino más bien que fuera la Escritura y no un ser humano quien estableciera los elementos de la liturgia. El entendimiento que tenían los puritanos en cuanto a la suficiencia de la Escritura, oye esto, en el área de la adoración era lo que regía, movía a estos hombres. Y antes de mirar las ramificaciones teológicas del principio regulador de la adoración, que es lo que tiene que ver con este capítulo, yo quisiera hablarles un poco de lo que movía el corazón del puritanismo. Y algo que me alegra que está pasando en los tiempos recientes es el deseo de leer y de estudiar el puritanismo inglés del siglo XVII. Allí hay, mis amados hermanos, sabiduría bíblica y teológica. Y me alegra cuando veo a jóvenes que están queriendo leer a John Owen, Richard Sibbes, Thomas Boston, Thomas Brooks, John Flavel. Aquí vendemos un libro. ¿Cómo se llama el libro de John Flavel que vendemos? Guarda tu corazón. Excelente libro. ¿Cuál es la preocupación que tenían los puritanos de regular la adoración? Mis amados hermanos, la preocupación que tenían los puritanos era la gloria de Dios. El puritanismo emergió durante un movimiento de avivamiento, en donde el Espíritu Santo movió a hombres sabios y teológicos a ver en las Escrituras el único libro que debe regular la vida y la adoración de las personas. Ellos habían experimentado por sí mismos la verdad de las palabras de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Por lo tanto, las prioridades de los puritanos eran verdaderamente bíblicas. Para estos hombres y mujeres, Dios no era un asunto secundario. Para los puritanos, conocer a Dios y servirlo como a Él le agradaba era la preocupación más legítima que debía tener un creyente y no debía estar nunca en segundo lugar. La adoración para ellos era lo primero. Incluso las preocupaciones más legítimas estaban en un segundo lugar. Si la adoración era de tan suprema importancia, ellos se preguntaban, ¿qué podría importar más que hacerlo de la manera que a Dios le agrada? Si es importante, ¿no deberíamos preguntarles cuál es la adoración que le agrada a Dios? Otro elemento crucial en la determinación puritana de tener la adoración regulada solo por la Escritura fue su devoción por Cristo como el único legislador en Sion, así le llamaban. O como decían los gobernantes escoceses, una sección, algunos dirían que la más puritana de los puritanos. Ellos defendieron la corona y el pacto de Cristo. Es decir, entendieron que la autoridad directa y continua de Cristo como cabeza de la iglesia impediría que el gobierno de la iglesia traspasara sus voces o prescribiera sus propias leyes en cuanto a la adoración y al gobierno de la iglesia. Cristo es el único legislador y el único mediador entre Dios y los hombres. Habiendo hecho esta larga introducción, vamos a comenzar el estudio de la confesión. ¿Y qué pasó aquí? Yo creo que se le acabaron las baterías. Y lo primero que aparece en la confesión, en el capítulo 22, en el párrafo 1, es el principio de la adoración establecido. Yo lo voy a leer. No sé si alguien tiene una confesión que pueda leerlo para ayudarme con mi voz. A ver, léalo a alguien. Párrafo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos. Y que, por lo tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible en ningún otro modo no prescrito en la Sagrada Escritura. Mis amados hermanos, esto es sumamente importante. Si una iglesia quiere, y yo voy a enfatizar eso a lo largo de la clase, quiere adorar a Dios, la primera pregunta no es, ¿le va a gustar mi adoración a las visitas? Tampoco es, ¿le va a gustar mi adoración a los miembros de la iglesia, a los hermanos de la iglesia? La pregunta es, si voy a adorar a Dios, si tú quieres hacer una actividad para que la gente de la calle venga y sean felices, no hay problema. Si tú quieres que la gente de tu iglesia sean felices, tampoco. Ahora, si tú dices, yo vengo a adorar a Dios, entonces la pregunta es, ¿qué son las cosas que le agradan a Él? ¿Hay algún lugar en donde yo puedo sacar qué es lo que le gusta a Dios? Yo creo que sí, la Escritura. Lo primero que nos hablan ellos es del deber de la adoración en general. ¿Y qué están diciendo en la primera parte del párrafo? Que cuando vemos la revelación general, la creación demanda que Dios deba ser adorado. Cuando nosotros vemos la creación, nos damos cuenta que el Dios que está detrás de la creación, que creó todas las cosas, es un Dios que debe ser adorado.
¿Por qué? Porque la creación habla de la naturaleza de nuestro Dios. Miren lo que dice el Salmo 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Mis amados hermanos, Dios es glorioso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol y como esposo sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr su camino. Hablando del sol. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Mis amados hermanos, cuando uno ve la creación, uno se queda, wow, este Dios debe ser adorado. Mis amados hermanos, les voy a hacer una pregunta. Cuando usted ve la creación, ¿qué atributos de la naturaleza de Dios, de la naturaleza o la esencia constitutiva de Dios es declarada por la creación? Que usted dice, wow, es que Dios debe ser así. Por ejemplo, cuando usted ve la creación, orden. Miren, los planetas no andan chocando, hay un orden. Por eso se le llama el sistema solar. Cuando usted ve el cuerpo humano, todo está formado por sistemas. Sistema cardiopulmonar, dime otro sistema ahí, los médicos que hay aquí. Sistema nervioso, ahí está hecho por sistemas. Sí, cuando tú ves la creación, nuestro Dios debe ser un Dios de orden. ¿Qué otra cosa? Nuestro Dios debe ser todopoderoso. No sé cuántos han visto, hay varios videos que se han hecho desde el año 70 para acá. El primero fue de, ¿cómo se llamaba esa marca de computadora que empieza con MBI, algo así? Ajá. Donde había una señora acostada en una litera tomando sol y se va alejando la cámara, sale por el sistema solar, por ahí para allá. No han visto eso, tienen que verlo. Es impresionante hasta dónde llega. Y luego que llega a lo más lejos que se ha visto de las galaxias, empieza a descender y luego llega a la piel y empieza a enseñar y a mostrar la profundidad del mundo que no vemos. Para crear algo así, tiene que ser un Dios muy poderoso. ¿Qué más? Sabio. A ustedes nunca se han preguntado por qué la nariz está encima de la boca. O sea, yo sé que yo me hago preguntas que... Pero usted, exacto, para que cuando usted tome algo y está echado a perder, hay un sistema de defensa para aquí. Por eso es que los hoyos de la nariz no están boca arriba. Alguien dirá, no, es que no están boca arriba para que si llueva no le entre agua. ¡No! Es para que apunte a la boca. ¿Por qué los ojos están aquí? ¿Por qué hay animales que tienen los ojos a los lados? ¿Y por qué hay animales que lo tienen al frente? ¿Y por qué el ser humano lo tiene al frente? Es por la sabiduría de Dios. Mis amados hermanos, la creación nos dice cosas de nuestro Dios. Y nos dice que ese Dios debe ser adorado. Bueno, yo lo voy a leer. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de que de Dios se conoce, les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el Salmo 8, 1 al 4 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Mi hermano, cuando te creas lo máximo de este mundo, te sugiero que mires a las estrellas.
Y vas a llegar a la conclusión del salmista. ¿Y quién soy yo? Una partícula en todo este universo. Y es lo que dicen los autores de la confesión. No importa donde tú vayas, a la tribu más no encuentro la palabra. Más recóndita, la que menos adelantos científicos tenga. Ellos tienen un concepto, no importa si está bien o mal, no estamos debatiendo eso, acerca de la adoración a sus dioses. Tú puedes ir a lo más lejos allá en la historia de la humanidad, a los albores de la humanidad, y ves a Abel y a Caín rindiendo adoración a Dios. No estaban las escrituras, porque tan solo la creación demanda que le adoremos. Ahora los autores de la confesión quieren dar un paso más. Y este es el centro del capítulo, la regulación específica de la adoración. El trasfondo histórico en el que se escribió este capítulo puede ser resumida con una sola palabra: controversia. El centro del debate en este tiempo tenía que ver con la adoración. Y yo sé que ese es un debate que no ha parado. Calvino decía que lo más importante que debía ser reformado en la iglesia era la adoración. Y déjeme decirle, yo tengo la convicción que en nuestros días lo más importante que debe ser reformado en la iglesia evangélica es la adoración. Habían 3 posiciones que estaban en pugna en el tiempo en que se escribió la confesión. 3 perspectivas que, de hecho, mi amado hermano, toda iglesia de nuestros días tiene una de estas 3 perspectivas. O sea, nadie es, no, nosotros no tenemos ni, nosotros somos originales. No hay nadie original, nadie. Toda iglesia tiene una de estas 3 perspectivas. Ahí está. Las 3 perspectivas de la adoración son las mismas que hay en este día. Está el principio inventivo de la adoración. Está el principio normativo de la adoración y está el principio regulativo de la adoración. El principio inventivo de la adoración, cáiganse para atrás. Es el principio que rige a la iglesia católica romana y a toda iglesia carismática. Están juntas. Tienen la misma perspectiva en cuanto a la adoración. Los católicos no estoy hablando de los pentecostales, estoy hablando de los carismáticos. Están en este principio inventivo. ¿Qué establece este principio? Bueno, establece que la iglesia tiene la autoridad de establecer ritos que estén de acuerdo, ritos y ceremonias, que estén de acuerdo a la revelación. Los católicos romanos entienden que hay 2 maneras principales a través de la cual nos viene esa revelación. Una es la revelación escrita y el otro es la tradición, lo que ellos le llaman la revelación oral. Así que cuando ellos quieren establecer un rito, ellos, si no está en las escrituras, ellos tranquilamente, sin ningún problema, pueden ir a la revelación oral y establecerlo como una ceremonia legítima. En el caso de los carismáticos, ellos tienen 2 fuentes de autoridad. Uno es la revelación escrita y la otra es la revelación oral, que tiene que ver con las profecías. Cuando viene alguien y dice, hey, si tienes ganas de vomitar en el culto, vomita. Ese es el vómito santo. O la risa santa. No estoy exagerando. ¿Tú quieres recibir la unción? Ven, mira, la última que vi. Oye, de verdad. Era una pastora que estaba repartiendo la unción a sus miembros. Como si un ser humano tuviera el poder para hacerlo. Y era que le echaban agua al pie de ella y le caía a las personas. Tú venías y te agachabas y venía otro. Ella estaba sentada, todos se arrodillaban porque es como si fueran la gran cosa. Le echaban agua y esa agua de los pies le caía en la cabeza y recibía la unción. Vi en otra iglesia, no que me lo contaron, la unción de la Coca-Cola.
El pastor venía y te echaba una Coca-Cola arriba. Ahí tiene la unción y ellos brincaban eso. ¿De dónde sale todo el brinqueteo? Todo eso de la iglesia. Eso es inventado. Pero ellos dicen, no, eso vino por revelación. Por revelación del Espíritu Santo. Bien, como no está en la revelación escrita, entonces está en este punto, en este principio, porque se toma la revelación como algo que viene fuera de la Biblia. Para mí sí, obviamente. Para mí, la iglesia, si hiero sensibilidades, lo siento, yo creo que es mi deber decirlo, la iglesia carismática, repito, no estoy poniendo la iglesia pentecostal, la que surgió, que tengo mis diferencias con ella, pero la perspectiva de la iglesia pentecostal que surge en 1909, creo, ellos lo que estaban tratando de seguir lo que decía la Biblia en su interpretación, muchas veces errada, pero bien, ellos trataban de seguir lo que estaba en la Biblia. Pero el carismatismo, que es la tercera ola, la segunda ola, que empieza en los 60, y mucho peor, la tercera, que empieza en los años 80, es completamente herética. Ahí te puedes encontrar a Benny Hinn diciendo que tú eres pequeño Jesús, tranquilamente. Ahí te puedes encontrar a Paul Young Cho diciendo que tú puedes crear tu propia realidad por medio de la... creen mucho en la confesión positiva, pero ciertamente son herejías y son sectas. No están dentro del cristianismo. La visualización, esa es la palabra, gracias. Tú puedes crear tu propia realidad por medio de la visualización. Ok, James McCarthy, yo creo que está chiquitico, no sé si alguien lo puede leer, si no yo lo leo. Explica lo que es el principio inventivo de la adoración. Dice, la Iglesia Católica enseña que a fin de que el cúmulo de verdad revelada por Cristo se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades, el Señor mandó a los apóstoles a que transmitieran la revelación a otros. Esto se llevó a cabo de dos maneras. Primero, los apóstoles transmitieron la fe en forma no escrita, oralmente, es decir, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones que ellos establecieron. La segunda fue por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirado por el Espíritu Santo. Estos escritos llegaron a ser las escrituras del Nuevo Testamento. Así que la manera en que Dios se ha revelado ha sido por medio de la tradición oral, por medio de las escrituras, de acuerdo a... eso es una declaración del cardenal Bellarmino, está largo, no voy a meterme ahí. Hay otro principio, y es el principio normativo de la adoración. El principio normativo de la adoración es el principio que tenía la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, y es el principio que rige la adoración pública del 90 y tantos % de la iglesia evangélica que tú conoces. La mayoría de las iglesias evangélicas que tú conoces se guían por el principio normativo de la adoración. En el artículo 20 de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, ellos establecen lo que es el principio normativo. Alguien que lo lea alto, por favor. Rápido, se me acaba el tiempo. Controversias. Y sin embargo, no es ilícito que la iglesia ordene algo contrario a las palabras escritas. ¿Qué es lo que enseña el principio normativo de la adoración? Cuando yo voy a establecer el qué y el cómo de la adoración, o sea, los elementos de la adoración, yo quito lo que Dios ha prohibido. Así que si Dios no ha prohibido una práctica, entonces yo puedo incluirlo en la adoración. Solo lo malo, lo que no debe ser establecido en la adoración, es lo que Dios expresamente ha prohibido. Lo que Él no ha prohibido puede estar. Por ejemplo, ¿ha prohibido Dios usar un grupo de payasos en la adoración? No es una pregunta retórica. ¿Lo ha prohibido? No.
un grupo de payasos, no hay problema. ¿Ha prohibido Dios que vengan unas muchachitas con banderas y dancen en el medio del culto? ¿Lo ha prohibido? No, no lo ha prohibido. ¡Van! Ellos creen en el principio normativo. Solo lo malo es lo que Dios ha prohibido. A esto se opone, espérense, el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo, bueno, aquí para que entienda, el principio regulativo de la adoración establece que solo lo que Dios ordena en su palabra debe hacerse en el culto de adoración. Y aquí está la verdadera adoración, de acuerdo al principio regulativo, es solo lo que Dios ha mandado. Está chiquito, pero es lo que dice, la verdadera adoración es solo lo que ha mandado. El principio normativo, que es lo amarillo, es que solo, o sea, lo que Dios ha mandado más lo que Dios no ha prohibido. Solo lo que Dios ha mandado es la verdadera adoración. Cualquier cosa que no ha sido mandado queda excluido. En el capítulo 1 de la Confesión de Londres, en el párrafo 6, los autores de la confesión, hablando de la escritura, dicen lo siguiente. Dime si lo tengo aquí. Aquí. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en la Escritura. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones, obviamente no eran carismáticos, del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que las cosas reveladas de la palabra se entiendan de una manera salvadora. Y que hay, atienden a esto que voy a leer ahora, y que hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre de las reglas generales de la palabra. ¿Qué están diciendo en esa última parte? Que vienen aquí los inteligentes. Y me dicen, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que yo solo puedo hacer en la adoración lo que Él ha mandado en su palabra? Ni más ni menos. Sí. ¿Que la Escritura es suficiente para decirme a mí cómo yo puedo adorar a Dios? Sí. Dime un texto donde se diga la hora del culto. No, me dicen como, yo digo, wow, me acabaron conmigo. Mis amados hermanos, cuando estamos hablando de principios regulativos de la adoración, estamos hablando de la sustancia de la adoración, no de las circunstancias. Por eso ellos dicen que hay algunas cosas que tienen que ver con el culto, con la adoración, el culto de Dios y el gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, esas que tienen que ver con las circunstancias que deben arreglarse conforme a la prudencia cristiana. Los autores de la confesión hacen una diferenciación fundamental entre los elementos esenciales de la adoración y los meramente circunstanciales. La hora del culto, el arreglo de la silla, si vamos a usar un micrófono y audio o no, eso tiene que ver con las circunstancias. No tiene que ver con la sustancia. El principio regulativo, ¿de qué habla? De la sustancia de la adoración. Los otros aspectos funcionales que nos permiten llevar a cabo la adoración en una forma ordenada y para los cuales debemos usar el sentido común y los principios generales de las Escrituras, no están reguladas. Dice Thornwell, uno de mis teólogos preferidos del siglo XIX, qué lástima que no hay mucho de él en español. Déjeme ver si está. Ahí está. En el culto público, de hecho, en todas las acciones externas ordenadas hay dos elementos, uno fijo y el otro variable. El elemento fijo que involucra la esencia de las cosas está más allá del criterio de la iglesia.
La variable que involucra solo las circunstancias de la acción, sus accidentes separables, puede ser modificada. Las reglas del intercambio social y de las asambleas graves en los diferentes países varían. La iglesia acomoda sus arreglos para no perturbar el sentido público del decoro. Y yo creo que está claro. Las cosas circunstanciales las hacemos de acuerdo a la prudencia cristiana. La hora del culto. No se nos ocurriría poner el culto a las 5 de la mañana. Y alguien diría, no, Calvino predicaba a las 5 de la mañana. Bueno, alabo a esa iglesia que iba a las 5 de la mañana a oír a Calvino. Yo sé que ustedes aman mucho la palabra, pero no voy a poner el culto a las 5 de la mañana. No es prudente. Los autores de la confesión ponen un alto pero. Entre la revelación general dice que debemos adorar a Dios. Pero el modo aceptable, un pero debieron haberlo puesto en mayúscula todo. No, sí viene ahora, pero todavía no. Ellos nos hablan, los autores de la confesión, luego del pero, del modo aceptable de adorar a Dios. Y ellos lo presentan desde una perspectiva positiva y una negativa. Nos dicen cómo debemos adorar a Dios y cómo no debemos adorar a Dios. Lo primero que hacen los autores de la confesión es enseñarnos que la verdadera adoración está instituida por Él mismo. Y está limitada. Esas son las palabras más importantes. Instituida y limitada. Cuando hablamos de lo que estamos hablando es del tipo de adoración que ha sido establecida por Dios. La adoración que a Él le agrada. La instituida se refiere a la adoración que Él autoriza, que Él manda y que Él requiere. Mis amados hermanos, es a Dios a quien estamos adorando. Esta adoración ha sido limitada, dicen los autores de la confesión, por la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, ¿a qué hemos venido aquí? Adorar a Dios. Si vamos a adorar a Dios, deberíamos preguntarle a Él cómo quiere que le adoren. Imagínense aquí los hombres que queremos hacerle una sorpresa a todas nuestras esposas y darle una serenata. Ese es un ejemplo que pone Sugel. Y que tú vas a tu esposa y tú sabes que a tu esposa le gusta la música mexicana, los mariachis. Pero tú dices, mira, yo voy a contratar a uno de estos reggaetoneros para que le cante una serenata. Llevas al reggaetonero, el que sea. No voy a preguntar el nombre, no voy a hacer que alguien me diga aquí un nombre aquí. Usted no debe saber nada de reggaetón. Y va, y su esposa abre la ventana y dice, ¿qué es esto? Tiene ganas de tirarle un cubo de agua, se da cuenta que es usted y dice, ay, pero ¿por qué tú traes un reggaetonero a cantarme? No, mi amor, es que el reggaetón a mí me emociona. Yo vine a traerte un reggaetón a ti, pero es porque me gusta a mí. Pero, mi amor, tú sabes que a mí lo que me gusta es el mariachi. No, pero a mí, tú le dices, a mí lo que me emociona es el reggaetón. Y ella te puede decir, pero tú viniste a darme una serenata a mí o a emocionarte tú. Mis amados hermanos, eso pasa con la adoración. Queremos presentar las cosas a Dios, es a Dios, y luego, no, Dios, yo lo estoy haciendo sinceramente, Él está obligado a aceptarlo. No, no está obligado a aceptarlo, porque tú has venido a adorarle a Él. Miren, alguien que sí lee este texto. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, cuando tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, a manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego
Mira, cuídate de no adorarme como como adoran a sus dioses las demás naciones. No entendiste. A lo que yo te mando, no le añades ni le quites. Ya. Haz eso y tú vas a hacer la adoración que a mí me agrada. Josué 1:7. Solamente que estés fuerte y seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 23:6-8. Esforzaos mucho de guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que están quedando con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Ahora, ¿cómo no debemos adorar a Dios? O sea, ¿cómo debemos adorar? Haciendo la adoración que a Él le agrada, que Él ha establecido. El domingo que viene vamos a ampliar el punto. Ya yo estoy terminando. ¿Cómo no debemos adorar a Dios? Ellos nos dicen algunas cosas. En primer lugar, no debemos adorar. Oye esto, porque esto es importante. No debemos adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. Eso está en la confesión, no está ahí todavía. Mi amado hermano, si algo determina la manera en que muchas iglesias adoran en nuestros días, son las imaginaciones y las invenciones de los hombres. La adoración de muchas iglesias en nuestros días está dirigida por la cultura popular. O sea, las cosas en la iglesia se hacen dirigidas no por la escritura, sino por la cultura popular. ¿De dónde sale que ahora en el culto de adoración ponen humo? Hilson no sé qué, con humito, muchas luces. Y obviamente eso crea un efecto. Eso crea un efecto. La cultura del entretenimiento rige la forma y elemento de la adoración de nuestros días. Así que si se quiere ser novedoso y entretenido, la imaginación y la inventiva tienen que estar evidentes. Los autores de la confesión dicen, no adores de acuerdo a las imaginaciones e invenciones de los hombres. Y aquí sí voy a citar a alguien que lea rápido. Eso es John MacArthur en su libro Avergonzados del Evangelio. Si usted no ha leído ese libro, léalo, me va a hacer a mí la vida más fácil. Se llama Avergonzados del Evangelio. Alguien que lo lea, por favor. No, espérese. Es la misma cita. Inventivo. En un diario, el diario Wall Street Journal, describe la oferta de una iglesia que para motivar a las personas a asistir a su culto nocturno dominical, coloca a varias personas del staff en un cuadrilátero para que realicen un combate de lucha libre allí, para que sea entretenido. Venga, que va a haber un combate de lucha libre. Motivar a la gente. A fin de prepararse para el acontecimiento, 10 empleados de la iglesia recibieron lecciones de remolque Taylor.
un combatiente retirado de lucha libre. De tal manera que puedan alarse los moños, patear las extremidades y lanzar los cuerpos al aire sin causarse obviamente ningún daño. Dice MacArthur de esa noticia, quizás ningún daño para los miembros de la nómina, pero ¿cuál es el efecto de una exhibición de este tipo a favor del mensaje de la iglesia? ¿Acaso el evangelio mismo no queda oscurecido y caracterizado con esa clase de rufianería? Mira, Joel, yo entiendo, se le fue, es demasiado, pero no tenemos que llegar ahí. Mis hermanos amados, ninguna iglesia llega ahí de fly, así decimos, ¿me entienden? Ninguna iglesia llega ahí de fly. ¿Sabe cómo llega una iglesia ahí? Poco a poco. Haciendo pequeños, como dice MacArthur en la cita, retoques. Aquí, retoque allá. ¿Por qué no ponemos a una señora que ha sufrido a dar su testimonio? Te voy a decir por qué no lo hacemos. Pues Dios no ha pedido eso en su palabra. No, pero mira, tú te imaginas a una señora que cuente su testimonio, lo emocionante que va a ser. Nosotros no tenemos el interés de que la gente se emocione aquí. No ese es nuestro interés. Nuestro interés no es que tú te salgas llorando, hoy adoré. No. Nuestro interés es que tú vengas a adorar. También los autores de la confesión dicen, bueno, que no debe ser de acuerdo a las imaginaciones, invenciones de los hombres. Segundo, no debe hacerse conforme a las sugerencias de Satanás. Y cuando estudio eso siempre me viene a la mente la historia de Satanás tomando a Jesús, enseñándole a todos los reinos y diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás tiene interés con la adoración. Y aunque Satanás quiere ser adorado y para eso inventa sus sectas y demás, en la iglesia, si no puede hacer que Él sea adorado, Él puede traer su influencia de tal manera que tampoco Dios lo sea. Porque si tú tienes en mente, mi amado hermano, que tú vas a hacer un culto para que los no creyentes vengan, para que los hermanos se vayan entusiasmados, tú no viniste a adorar a Dios. Tú no estás preparando eso para Dios. ¿Tú sabes para quién tú estás preparando eso? Para el hombre. Para el hombre. En último lugar, que dicen los autores de la confesión que no debe hacerse bajo ninguna representación visible. Éxodo 24 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres. ¿Viste cómo le llamó? Maldad. Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares que aman y guardan sus mandamientos. No, pero Joel, mira, las iglesias evangélicas no tienen imágenes. ¿Sabes lo que se está inventando hoy? Lo que se está inventando ahora es que mientras están cantando o el pastor está predicando, ponen un PowerPoint y con imágenes. Y te dicen, no es que la generación nuestra, aprendiendo de la televisión, como aprende, necesita imágenes cambiando. Pero lo peor de todo es que ponen imágenes de Jesús con el pelo larguito y barbita, como lo pintan con ¿quién? ¿Quién pinta así a Jesús? La Iglesia Católica de Roma. Y eso tú no lo puedes encontrar en las iglesias. En Deuteronomio 4, 15 al 19, se nos dice por qué Dios no quiere que se adore por medio de ninguna imagen. Dice, porque ninguna figura viste. Cuando yo me manifesté a ustedes, no vamos a leer el texto por causa del tiempo. Mis amados hermanos, yo estoy terminando ya. Esto es importante. Esto es sumamente importante por las implicaciones. Dice Thornwell una vez más, la espiritualidad, y él lo hace comentando el texto de Jesús hablando con la mujer samaritana cuando le dice, Dios es espíritu
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué está diciendo Jesús? Dado que Dios tiene una naturaleza, tú debes adorar conforme a esa naturaleza. Dios es espíritu. Amén. Entonces todos deben adorarle en espíritu y en verdad. Dice Thornwell, la espiritualidad de Dios es el fundamento de toda adoración religiosa. Si adoras a Dios a través del uso de imágenes, esto cambiará tu visión de Dios. Y aquí viene esto importante que dice Thornwell. La forma impacta el contenido. De modo que los medios de adoración influencian a los adoradores en su comprensión de Dios. Lo que está diciendo Thornwell es que la manera en que adoramos le dice a la visita, a nosotros, la clase de Dios que nosotros adoramos. La adoración, dice Thornwell, tiene que estar en consonancia con la naturaleza de Dios. Yo voy a decir una implicación importante. De modo, dice Thornwell, que la adoración cristiana corporativa, a la vez que requiere, también moldea, oye esto, nuestro entendimiento de la enseñanza bíblica acerca de Dios. Jesús quería que adoráramos de cierta manera porque Dios es de cierta manera. Y añade él, consecuentemente el cómo de la adoración es vital para nuestro entendimiento en gracia y conocimiento del Dios único y verdadero, porque contribuye a nuestra comprensión del único Dios verdadero. En una ocasión vi un video en que invitaron a Juan Luis Guerra a Univisión. Cuando él sacó hace unos años un disco de merengue cristiano. Por cierto, me encanta el merengue. No hay nada de malo en el merengue. Si tú me dices, oh, Joel, qué superficial eres, ¿te gusta el merengue? Las cosas de la vida. Ella es un merengue. El merengue la letra hablaba de la omnipotencia de Dios. Decía, para ti no hay nada imposible para ti. No sé si han oído esa canción. Y lo ponen ahí cantando su merengue. Bang, 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 bang. De pronto, quitan la cámara de él y ponen a todos los artistas que estaban invitados en el programa con una pachanga. La forma impacta el contenido. No importa qué tan palabras tan santas tú pones. Si pones una forma pagana, el contenido no va a ser recibido. La forma impacta el contenido. Si adoras por medio de imágenes, eso va a decir qué clase de Dios tenemos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Y termino con esto. Todo lo que necesitamos para adorar a Dios es la verdad de la Escritura y un espíritu que le adore. No. Es que si no me pone musiquita, yo no adoro. ¿Sabe lo que se llama eso? Adoración superficial. No es verdadera adoración. Cuando tú necesitas algo más que la revelación de la Escritura y un espíritu. Los verdaderos adoradores, dice Jesús, adoran en espíritu y en verdad. Más nada, todo lo que necesitamos es la palabra de Dios y nuestro espíritu. Mis amados hermanos, no hay tiempo para preguntas y respuestas. Es más, si hay alguna pregunta voy a responderla porque yo sé que es un tema importante. Y a las 5 paramos, a las 15 paramos antes y nos tomamos 15 días. Si hay alguna pregunta, 15 minutos de descanso. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? No hay nada. Oye, me alegro. Hablen ahora o callen para siempre. Bien, vamos a orar. Oh Padre, te pedimos, oh Señor, que tú nos concedas
el estar tranquilos, sujetos a la revelación de tu palabra. Señor, no hay más nada que tú pudieras añadir en tu libro, por cuanto todo lo que nosotros necesitamos, tú lo has dicho ya. Te pedimos, oh Señor, que tú nos des un corazón sujeto y manso. Que tú nos cuides a elevar a ti siempre una adoración que sea agradable a ti. Es que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.